nuevo a tus problemas de ciencias. En esta ocasión voy a resolveros un problema de tiro horizontal que dice así: desde 20 metros de altura se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad de 600 metros segundo. Calcular el tiempo que tardará en caer al suelo, el alcance del disparo y la velocidad del proyectil en el instante de llegar al suelo. Bien, aquí he hecho un pequeñito esquema. Digamos que se dispara desde aquí el proyectil, que está a 20 metros de altura, como nos dicen, con 600 metros segundo de velocidad, y lo que nos están pidiendo es en el apartado A el tiempo que tardará en llegar aquí abajo. El alcance de disparo hace referencia a la distancia horizontal y la velocidad del proyectil cuando llegue justo en este instante. Antes de resolver el problema, vamos a recordar algunas cosas de este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento es la composición entre dos movimientos: uno en el eje horizontal, para el cual siempre va con una velocidad constante, porque tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Tenemos una velocidad Vx, que es esta de 600 metros segundo, y que no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando sale el objeto disparado, lleva esa velocidad de 600 metros segundo. Aquí sigue llevando en el sentido horizontal la misma velocidad, aquí también, etcétera, en cualquier punto, incluso aquí abajo, justo antes de colisionar con el suelo, lleva esa misma velocidad en el sentido horizontal. Por tanto, en el eje X, en el eje horizontal, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, cuya ecuación, recordemos, es posición en X será igual a posición inicial más la velocidad en X por t. Luego veremos qué hacemos con todas estas ecuaciones que nos van a ir apareciendo. He de decir que, aquí hago un pequeño paréntesis, este tipo de problemas normalmente los profesores suelen explicarlo dando las ecuaciones adaptadas a este tipo de movimiento y sustituyendo, ¿vale? Yo, si me vais a permitir que no lo haga de esta manera, porque a mí me gusta más explicar realmente cuáles son las ecuaciones de origen y después utilizarlas y aplicarlas al problema particular. De esta manera, aunque nos cambien el problema, siempre lo vamos a hacer bien. Esto es un pequeñito secreto, os costará quizás un poquito de esfuerzo más al principio, pero veréis como el beneficio es mucho mejor. Más cosas a recordar. En el sentido vertical tenemos la gravedad, que apunta hacia abajo. Como ya he explicado en algunos otros vídeos, siempre que una aceleración apunta hacia abajo en el sentido de las Is o hacia la izquierda en el sentido de las X, es una aceleración negativa. Si es una velocidad exactamente igual, por tanto, esta velocidad, por ejemplo, en el eje X, la vamos a considerar siempre positiva, porque apunta hacia el semieje positivo de las X. En cambio, esta aceleración, que es la aceleración de la gravedad, apunta hacia el semieje negativo de las Y y por tanto será negativa. Bien, al principio he dicho que este movimiento era la composición de dos movimientos: uno horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y luego tenemos verticalmente un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué uniformemente acelerado? Bueno, casi que lo he dicho hace un momento, porque tenemos una aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, una aceleración, ¿vale?, constante en el eje Y, que es la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que aquí la velocidad en Y es cero. Aquí tendremos una cierta velocidad, vamos a llamarla v y'. Aquí tendremos una que será mayor que la anterior, ¿vale?, porque va aumentando debido a la gravedad. Y aquí tendremos otra también, la que sea, ¿vale?, que también será mayor a las dos anteriores, es decir, va aumentando, ¿vale? Bien, esta es la explicación de cuál es el movimiento. Ahora vamos a aplicar todas sus ecuaciones. Puesto que en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tendremos dos ecuaciones: la de la posición, Y igual a I sub 0, más velocidad en Y sub 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fijaros que estoy poniendo las ecuaciones generales, y una v sub i, que será igual a una velocidad inicial en I más la aceleración por el tiempo. Vamos ahora, estas tres ecuaciones, a aplicarlas a nuestro ejemplo concreto, ¿vale? Entonces tenemos que X será igual a la posición inicial en X, que, como está aquí arriba, el valor de X, ya que esto es el origen de coordenadas, será 0. Por tanto, tendremos la velocidad en X, que no cambia en todo el trayecto, será 600 por el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, en Y tenemos que Y será igual a la posición inicial en Y, que es esta, la de 20 metros, por tanto, 20. La velocidad inicial
en y es 0, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Porque sale desde aquí y se dispara horizontalmente. Luego este término de aquí va a ser 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De qué aceleración hablamos? De g, ¿vale? 9,8 metros segundo al cuadrado, que es negativa. Por tanto, aquí tendremos que poner menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. Por último, la ecuación de la velocidad será v sub i igual a velocidad inicial en i, que es 0, más la aceleración por t, que será menos 9,8 por t. Bien, da igual lo que os pidan. Es decir, todo lo que os pidan en este tipo de problemas, con estas tres ecuaciones, tiene que salir. Preciso. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que no hay que memorizar más que estas ecuaciones, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y aplicarlas al problema que tengamos. Más adelante veremos un vídeo en el que tenemos el movimiento parabólico, que es una ampliación de este movimiento, y veréis cómo se resuelve exactamente igual, ¿vale? Por tanto, desde mi punto de vista es más interesante aprenderse de dónde vienen, aunque el problema pueda hacerse un poquito más largo, es casi garantía 100% de que os saldrá bien. Bien, vamos a resolver los diferentes apartados. El apartado A dice el tiempo que tardará, nos pide el tiempo que tardará en caer al suelo, es decir, cuando esté aquí. ¿Eso qué significa? Pues significa que la I valdrá 0, porque aquí la I vale 0, ¿vale? Si la I vale 0, nos venimos a esta expresión y tenemos que 0 es igual a 20 menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. Bueno, pues la única incógnita que tenemos aquí es el tiempo, ¿de acuerdo? Así que si despejamos, nos quedará que el tiempo, operando con todos los valores, será igual a la raíz de 20 por 2 dividido entre 9,8. Esto es igual a 2,02 segundos. Es decir, el tiempo que tardará en llegar aquí el proyectil. En el apartado B nos piden el alcance del disparo, esta distancia horizontal. Bueno, pues esa distancia horizontal se alcanzará precisamente en este tiempo. Luego tendremos que venirnos a esta ecuación, la ecuación que nos da la posición en x. X será igual a 600 por 2,02, es decir, 1212 metros. Muy bien, solo nos queda una cosa por calcular, la velocidad del proyectil en el instante al llegar al suelo. Fijaros que tenemos una componente x y una componente en y. Luego realmente lo que nos están pidiendo es el módulo de esta velocidad, o mejor dicho, del vector velocidad, ¿vale? Eso significa, apartado C, hemos quedado que lo que nos piden, esta v, que sería un vector, si lo expresamos como toca, su módulo será igual a la raíz cuadrada de esta v sub i 3' al cuadrado más v sub x al cuadrado. V sub x ya la conocemos, sabemos que son esos 600 metros, nos falta calcular esta v sub i. Bueno, pues calculémoslo. Vamos a coger un poquito más de espacio. Para calcular esa v sub i necesitamos esta ecuación y es la velocidad justo aquí, es decir, al cabo de los 2,02 segundos. Bueno, pues nada, sustituimos v sub i 3' será igual a menos 9,8 por 2,02. Es decir, menos 19,8 metros segundo, ¿vale? Fijaros que efectivamente nos sale negativa, ¿vale? Porque esa velocidad ya hemos dicho que en todos los puntos iba a ser negativa. Y por tanto, el módulo de la velocidad que nos piden será igual a la raíz cuadrada de menos 19,8 al cuadrado más 600 al cuadrado. Cogemos calculadora y obtenemos que el resultado es 600,33 metros por segundo. Bien, con esto tendríamos resuelto todo el problema. Espero que os haya ayudado y nos vemos en un próximo vídeo.